noticias positivas porque al menos por fin el Perú ha llegado a acuerdos con laboratorios importantes. Ahora, ¿qué tal son estas vacunas? ¿Qué tal es la vacuna de los chinos de Sinopharm? ¿Qué tal es la vacuna de Oxford AstraZeneca? ¿Cuál es la diferencia con la vacuna, por ejemplo, de Pfizer, de Moderna, que ya se están aplicando en varios países desarrollados? De esto vamos a hablar el día de hoy, además de otros temas. Quiero presentar ya a mis dos invitados. Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y Juan More Bayona, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en inmunología. Doctores, muy buenas noches para ambos. Y en principio, ¿cómo tomamos este anuncio? Me parece positivo dentro de todo del presidente de la República, de que ya hay acuerdo por fin, ya hay fechas más o menos concretas de cuándo llegarían los primeros lotes de vacuna a nuestro país. Doctor Málaga, por favor. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, también igual que ustedes, yo me enteré por colegas suyos que bueno están en el hospital y me enteré por colegas suyos del anuncio. Creo que todos los peruanos estamos ilusionados con que finalmente el Perú como país tenga acuerdos importantes de compras con laboratorios con vacunas que vienen siendo probadas y que nos llena de ilusión y nos llena de esperanza, ¿no? De que finalmente podamos vislumbrar el final o el principio del final de esta pandemia que nos está agobiando y produciendo tanto daño. Claro. Ahora, doctor More, ¿qué sabemos de estas dos vacunas? ¿Qué sabemos, por ejemplo, de la vacuna de Sinopharm, que entiendo este laboratorio chino ha estado desarrollando sus ensayos clínicos aquí en el Perú de la mano con prestigiosas universidades? Sí, buenas noches, doctor Mala, Omar. Sí, la vacuna de Sinopharm es una vacuna inactivada, para comenzar por ahí. Es un tipo de vacunas de las que conocemos, las más convencionales y las más usadas. Ciertamente es una buena noticia tener esta adquisición de la vacuna. Se ha mostrado segura hasta los resultados que hemos tenido en fase 2 publicados. Y lo bueno es que esta vacuna se está probando en el país, se está probando con nuestra población y esperemos ya pronto tener los resultados de fase 3 para evaluar la eficacia. Si bien es cierto, Sinopharm y el gobierno chino han anunciado que la eficacia de la vacuna es de cerca de un 79%, cerca del 80%, lo cierto es que deberíamos ver también la eficacia en el estudio que se ha realizado en nuestro país, ¿no? De esa forma vamos a tener una aproximación mucho más cercana a la eficacia en nuestro país. A ver, lo quiero poner quizá en términos excesivamente simplistas, pero a veces ayuda a entender y a graficar una situación. Doctor Málaga, si decimos, por ejemplo, bueno, pero la de Pfizer es mejor que la de Sinopharm o la de AstraZeneca Oxford, ¿se puede usar? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿O cuál sería el análisis adecuado para poder comparar vacunas? Doctor Málaga, ¿tenemos? Creo que hemos tenido unas complicaciones, ya vamos a volver con el doctor Málaga, pero la misma pregunta para usted, doctor More, ¿no? ¿Cómo hacemos un análisis comparativo adecuado de las vacunas? Porque muchos dirán, viendo algunas cifras sobre la eficacia, yo lo que había revisado es que la de Pfizer tenía un nivel de eficacia de más de 95%, si mal no recuerdo. En este caso hablamos de Sinopharm de un 79%, y si mal no recuerdo también la de AstraZeneca Oxford hablaba de 70% de eficacia. Sí, si analizamos el valor crudo del porcentaje de eficacia, sin duda esta vacuna de Sinopharm tiene una eficacia menor que las que tú mencionas, principalmente la de Pfizer y Moderna, pero por encima de la de Oxford y AstraZeneca. Hay que recordar que la autorización que ha recibido Oxford y AstraZeneca es por el protocolo de full concentración en ambas dosis. Y este protocolo tiene una eficacia del 62%. Entonces, bajo ese concepto, la de Sinopharm tiene una eficacia mayor, pero hay que entenderlo esto también a nivel poblacional, ¿no? A nivel poblacional es donde nosotros tenemos que ver, no verlo de forma individual. Es decir, si yo recibo la vacuna, ¿qué protección me confiere, ¿no? Si lo vemos de forma poblacional, sin duda, esta va a ser una herramienta poderosa, ¿no? A nivel nacional.
Ahora, y no solo entiendo el análisis de la eficacia debe jugar en todo esto. Doctor Málaga, ahí entendíamos que la vacuna de Pfizer, por ejemplo, que ya se está utilizando y aplicando en varios países, en Inglaterra, en Estados Unidos, necesita una cadena de frío especial, necesita niveles de temperatura bajo cero muy especiales, una infraestructura, un desarrollo logístico muy especial. En ese sentido, al Perú, por las condiciones del territorio, por la logística, le conviene más la vacuna de Sinopharm, la vacuna de AstraZeneca Oxford. Sí, claro, me olvidé, se cortó y no saludé al doctor Mori, buenas noches, compadre. Sí, efectivamente, y además hay que entender que una cosa pues es lo que se ve en los ensayos clínicos, ¿no? Lo que estamos viendo justamente la eficacia, y otra cosa es la efectividad, ¿no? La efectividad es la que se da en el terreno, en la cancha, como diríamos, y ahí es donde usted tiene toda la razón, en el sentido de que toda la logística detrás de una cadena, una vacuna que necesita menos 70 grados centígrados de preservación es complicado, ¿no? Y ciertamente probablemente se pueda implementar en las ciudades de la costa del Perú, pero digamos pretender llevar esto a ciudades, no sé, y ciudades importantes además, ¿no? De Huancayo, Huánuco, que no tienen aeropuertos, sería bien difícil, y es ahí donde una vacuna que como las dos con las cuales se han firmado convenios, tanto la de Sinopharm como la de AstraZeneca, serían importantes porque son vacunas que necesitan una cadena de frío como la cual nuestros vacunadores y vacunadoras están acostumbradas, entre 2 a 8 grados, que se preserva en cualquier refrigeradora con una refrigeradora común, que se puede poner en una lonchera con sus hielos y estar seguros de que va a mantener la eficacia en cada villorio del Perú. Entonces, hay esos dos aspectos y creo que en ese sentido es importante y tranquilizador que se hayan tenido estas vacunas, al margen de que desde el punto de vista como idea de concepto, seguramente el doctor Mario como yo estamos entusiasmados por este logro que hemos logrado como humanidad de tener estas nuevas vacunas, ¿no? Pero sí, creo que es importante también medir esos efectos y finalmente qué es lo que tenemos y qué podemos que se adapta mejor a nuestra realidad y a lo que tenemos. Ahora, es una vacuna que, como usted dice, se adapta mucho mejor a nuestra realidad comparándola con la de Pfizer. Pero sí me gustaría entender, por ejemplo, si la comparamos con la de Moderna, que también es otro laboratorio que entiendo tiene un nivel de eficacia mayor con las que hemos logrado acuerdos. Sí, claro. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, doctor Málaga. Sí, no, sí, claro, pero también es cierto que es bastante mejor maniobrable la vacuna Moderna, pero también requiere una menos 20 de preservación. Es cierto que se acomoda mejor a nuestra realidad, pero también hay que tener en cuenta la factibilidad, ¿no? Y con la vacuna de Moderna fundamentalmente fue elaborada, es un laboratorio más pequeño, que recibió un fuerte soporte del gobierno americano, de modo que las dosis iniciales van a ser para el gobierno americano y creo se acaba de aprobar en Europa también, de modo que también seguramente va en Europa, pero la capacidad de producción de la vacuna de Moderna tengo la impresión de que no es tan grande, por ejemplo, como la de Pfizer o los otros laboratorios que están detrás. Entonces, yo tengo la impresión de que la vacuna de Moderna, no sé, es una opinión personal, debería ser la vacuna del futuro, pero en este momento, como está diseñada y que el laboratorio que la tiene, creo que no va a ser factible que llegue esa vacuna a América Latina. Por lo menos ningún país ha hecho una tentativa siquiera de tener un convenio como Moderna. Las posibilidades de compra, digamos, son mucho más complicadas que con los otros laboratorios con los que estamos ya conversando y con los que hemos logrado, además, acuerdos, que es lo importante. Pero yo le quería consultar, doctor More, hace ya algunos meses había habido alguna preocupación, entendemos, del propio gobierno peruano frente a estos dos laboratorios. Es lo que además trascendió por algunos resultados adversos, uno, si no me estoy equivocando, de AstraZeneca Oxford en Brasil y otro resultado adverso en el Perú. Esto creo que complicó un poco, puso nerviosos a las autoridades peruanas. ¿Hay algo de qué preocuparnos frente a estos dos laboratorios que ya nos van a vender sus vacunas? En cuanto a reacciones adversas, efectos adversos que puedan surgir, todas las vacunas tienen ese riesgo, ¿no? Sin duda, todas las vacunas han mostrado una
alta seguridad, y estos casos de efectos adversos o eventos adversos son minúsculos en cuanto a números, ¿no? Son realmente escasos. Entonces eso hay que ser conscientes que esto puede aparecer eventualmente, pero lo importante es conocerlo. Lo importante es conocer cómo son estos eventos en el remoto caso que aparezcan, ¿no? Ahora esto sucede en todas las vacunas que conocemos, que ya nos hemos aplicado, no solamente para la de SARS-CoV-2, y conforme se van desarrollando, se va conociendo más acerca de estos efectos adversos y sobre todo cómo manejarlos, ¿no? Entonces hay que enviar el mensaje que las vacunas son seguras en general. Claro. Sí. Doctor Málaga. Y ahí, solamente para con relación a esa pregunta, por favor. Y ahí es donde va a ser tremendamente importante lo que se llaman los estudios de fase 4, ¿no? Es decir, los estudios post-marketing y post-comercialización, en la cual, cuando ya hay millones de personas que están siendo vacunadas, los cuales realmente es cuando se ven si tienen algún tipo de evento, de efecto. Y es que también hay que tener, digamos, proporcionalidad con relación a lo que se ve, ¿no? Si uno dice, a ver, en una población de 60.000 personas puede ocurrir una mielitis transversa sin vacuna, y puede ocurrir, ¿no? De hecho, ese fue el problema que tuvo la vacuna de Astra, por ejemplo. Si en 50.000 personas sin vacuna puede ocurrir un problema inflamatorio medular, puede ocurrir. Entonces, pero claro, como hay tanta mirada de las vacunas es cuando surgen este tipo de temores, pero yo creo que los estudios están bien hechos y están permitiendo demostrar que si ocurren eventos, efectivamente van a ocurrir como ocurrirían en la población que no recibirá vacuna, y tenemos que ser en toda la comunidad científica, toda la comunidad académica pendientes de los resultados post-marketing, como se está viendo en las vacunas, por ejemplo, las de RNA en Estados Unidos, ¿no? Que están ocurriendo eventos alérgicos mayores de lo que se habían visto en los estudios, pero nuevamente, esto es para una observación posterior, pero de momento deberíamos tener la tranquilidad de que estas vacunas han sido probadas y que los eventos adversos que se han reportado han sido menores, y que, bueno, creo que vienen respaldados por este uso el trajín que ya tienen esas vacunas. Ahora, ¿cuánto influyó, y se le pregunto, doctor More, el hecho de que Sinopharm, el laboratorio chino, haya podido desarrollar sus ensayos clínicos en el Perú? ¿El hecho de ser un país sede de ensayos clínicos permitió facilitar justamente la firma de estos acuerdos? Sin duda. Si bien es cierto, nunca hay un preacuerdo de que si yo desarrollo la vacuna o desarrollo ensayos en un país determinado, ese país está garantizado. Sin duda ha ayudado muchísimo los acuerdos que pueden haber llegado en un inicio, ¿no? Es decir, hasta cierto punto conferirle cierta prioridad a aquellos países en los cuales se desarrolla y que han recibido facilidades farmacéuticas del Estado para precisamente desarrollar estos ensayos clínicos. Entonces, esa fase inicial ha sido clave sin duda, y en esto sí hay que felicitar al Estado peruano, pero principalmente a las universidades, ¿no? Como la Cayetano Heredia y la San Marcos, que han jugado un rol fundamental en llevar a cabo este ensayo con muchos resultados interesantes. Y ese es un buen punto, y le paso la pelota al doctor Málaga, ¿no? El hecho de que estas dos universidades a las cuales ustedes pertenecen, la Cayetano Heredia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hayan participado justamente en todo el desarrollo de los ensayos clínicos en nuestro país con el laboratorio Sinopharm, ¿en qué nos beneficia ya desde el punto de vista científico, ¿no? Porque me imagino que la información de esos ensayos es valiosísima para nosotros y para un posterior desarrollo de la propia vacuna peruana, ¿o no es así, doctor Málaga? En realidad va más allá, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, con la delegación china vinieron 11 personas súper expertos en diferentes aspectos, ¿no? Desde regulatorios, procesos, manejo de base de datos, manejo de cadena de frío, o sea, hiper especialistas en cada uno de esos aspectos que tienen que ver con ensayos clínicos de vacuna, y realmente para nosotros ha sido un aprendizaje inmenso. Además hay que tener en cuenta que esto es un ensayo clínico realmente grande, en la cual han participado como 400 personas en los diferentes aspectos, entre médicos, enfermeras, diferentes ramas de personal de salud, y en diferentes aspectos de toda la logística que han marcado.
de modo que nos hemos hecho expertos en ensayos clínicos de vacunas en el camino, al margen de que se han implementado 2 centros de vacunación al más alto nivel mundial, tanto en San Marcos como en Cayetano. En realidad la ganancia ha sido importantísima, todo lo que se llama la transferencia de conocimiento también ha sido importantísima. Creemos que ese es un aspecto, creo que a futuro va a marcar diferencias y nos va a poner en una situación en la cual podemos hacer ensayos clínicos como los que se harían en cualquier parte del mundo, y eso creo que es importante. Y se ha demostrado además en la pandemia que necesitamos de una masa crítica de académicos, de científicos, que tengan la capacidad de liderar y conducir y además participar en diferentes estudios de cara a lo que viene en el futuro, que tiene que ser el desarrollo de la ciencia y tecnología en el Perú. Entonces, desde ese punto de vista, la participación de las universidades, San Marcos y Cayetano, ha sido muy importante. La colaboración que tenemos, y seguimos teniendo de nuestras autoridades, es trascendental. Hay que tener en cuenta además que detrás Cancillería, Ministerio de Salud, CONCITEC también nos han venido apoyando. Entonces, creo que hay varios aspectos de los cuales se pueden mirar y todos son positivos. Ahora, otra pregunta que salta realmente es si va a ser suficiente, ¿no? El presidente anunciaba, digamos, lotes bien importantes. Hay que recordar, somos una sociedad, somos un país de cerca de 33 millones de habitantes. Evidentemente no a todos se va a vacunar. Lo ideal, entendía, es que se vacune sobre todo a las personas adultas. Hablamos de más de 22 millones de personas en todo el país. El presidente habla de lotes de 38 millones en el caso de Sinopharm, habla de 14 millones en el caso de Oxford AstraZeneca y por COVAX Facility 13.2 millones. Pero la pregunta es, ¿va a ser suficiente o debemos insistir en firmar acuerdos con otros laboratorios para garantizar nuevos lotes? Doctor More. No, sin duda hay que recordar que estas dos vacunas implican 2 dosis, ¿no? Entonces hay que sacar los cálculos para ver que estos números van a ser insuficientes, ¿no? Entonces, definitivamente se tiene que seguir. COVAX Facility va a ser una ayuda importante, pero hay que buscar otras alternativas, ¿no? Porque hay que recordar, si bien es cierto, el MINSA ha elaborado un plan de vacunación frente al COVID-19 y que es un plan bastante coherente y esperemos que se mantenga, se siga. Hay que recordar que hay muchos individuos que ya han sufrido la enfermedad, se han recuperado y han desarrollado cierto grado de inmunidad, y que hay que reconocer que, si bien es cierto, la gran mayoría desarrolla una inmunidad protectiva después de la infección, esta protección es muy heterogénea. Es lo que demuestran los resultados hasta ahora de lo que sabemos, es muy heterogénea, y aquellos individuos que desarrollan una enfermedad leve no desarrollan generalmente una inmunidad realmente sólida, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, sí es importante que en algún momento vacunemos también a aquellos individuos que hayan sufrido la enfermedad. ¿Por qué? Porque la vacuna confiere una protección mucho más homogénea a nivel poblacional. Y si ese es el objetivo, entonces el objetivo es inmunizar a la mayor cantidad de la población, ¿no? Entonces, ese debe ser nuestro objetivo a mediano plazo. Bueno, y ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema porque, claro, uno dice, ok, me pongo o llego, pues tengo suerte y me llegan a aplicar la vacuna de uno de estos laboratorios. Feliz, nunca más tengo que saber nada de la COVID-19. Ya sabemos, por ejemplo, cuánto tiempo de inmunizados vamos a estar una vez que nos vacunen. ¿Se conoce esa información ya, doctor Málaga? Lo que dice el doctor Montes es importantísimo, ¿no? En el sentido, si bien es cierto, si uno hace los cálculos, llegamos a tener con casi 30 millones de voluntarios, de peruanos vacunados, pero lo que usted pregunta ahí es importante, ¿no? ¿Y qué pasa después? Exacto. ¿Hay que revacunar cada cuánto tiempo? Esas son preguntas que no sabemos todavía, o respuestas que no sabemos todavía. Estamos aprendiendo esta enfermedad en el camino, como se habla sobre la marcha, y habrá que ver qué pasa, y por eso es importante que se sigan haciendo los estudios, que se mantengan los estudios de vigilancia. La vigilancia post ensayos clínicos debe ser también seguramente una apuesta para tener sobre una base de personas a las cuales conocemos y vemos cómo ha fluctuado su inmunidad, ver qué pasa en el tiempo, y ahí vamos a obtener respuestas. Acabamos de cumplir 1 año con la enfermedad.
recién los ensayos clínicos tienen 4 o 5 meses, de modo que esas respuestas están pendientes, y ahí es donde el rol de la academia y de los equipos de investigación tiene que seguir manteniendo, o tiene que mantenerse en el tiempo para poder brindar esas respuestas que la comunidad científica y la población en general necesita. Y ahí es donde lo que decía el doctor es importante, hay que, ese es el primer paso, pero tenemos que ser cómo hacemos para sostener los programas de vacunación en el tiempo, cuando todos presumimos que lo más probable es que haya revacunar con cada cierta frecuencia, cosa que aún no sabemos. Claro, claro, pero y también no sé si llega a pasar esto, pero uno después de escuchar el día de hoy el presidente de la República decir, bueno, ya, en enero llega el primer lote de vacunas, la gente va a empezar a ser vacunada contra la COVID-19 y podemos pensar erróneamente entiendo, de que ya, esto se acabó, no más COVID, la playa, abrimos la playa, nos vamos de viaje, vamos a la discoteca, vamos a los bares, que ya la COVID murió. Y lo pregunto porque vemos lo que está pasando en Inglaterra, el primer país del mundo en empezar a vacunar con la vacuna de Pfizer incluso, pero de un momento a otro tuvieron un pico de contagios que los llevó a un nuevo confinamiento estricto. ¿Qué debemos esperar, doctor More, una vez que empiecen a llegar los lotes en cuanto al cuidado que debemos tener? Sí, hay que hacer apuntar ahí algo, ¿no? En el caso del Reino Unido, ¿no? La vacunación comenzó posterior a la identificación de esta nueva variante más transmisible, ¿no? La variante se detectó ya en septiembre y la vacunación ha comenzado hace una semana. Entonces no hay que llevar el mensaje de que hay una asociación en la vacunación y la aparición de esta nueva variante. No lo decía por eso. Decía que pese a que ya están vacunando a la gente, igual los casos se han disparado. Sí, esa es una de las preocupaciones que tenemos que seguir evaluando y es importante, a pesar de la vacunación, como bien lo mencionas tú, seguir manteniendo las medidas, ¿no? Las medidas que conocemos, ¿no? El uso de mascarilla, el lavado constante de manos, el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones, todas esas medidas sabemos que funcionan, independientemente de la variante y más aún cuando comencemos la vacunación. ¿Por qué es importante esto? Porque este proceso de vacunación va a ser un proceso a mediano, incluso a largo plazo, ¿no? Entonces tenemos que sostener las medidas que conocemos durante este proceso de vacunación, ¿no? Eso va a ser importantísimo, pero más allá de eso, incluso algunas de las medidas que ya conocemos deberíamos adoptarlos incluso en nuestra vida diaria, independientemente, más allá de unos años cuando ya superemos esta pandemia. Por ejemplo, el uso de las mascarillas cuando tengamos algún problema respiratorio. Eso debe ser ya adoptarlo como una costumbre sana, que nos va a evitar contagiar o transmitir la enfermedad a nuestros cercanos. Entonces, es importante sí mandar el mensaje que las medidas que conocemos, que funcionan, las vamos a seguir manteniendo, la tenemos que seguir manteniendo incluso cuando comencemos el proceso de vacunación. Ahora, si bien es positivo lo que anunció el día de hoy el presidente Francisco Sagasti en cuanto a las vacunas, ¿no? Y nos da bastante expectativa y mucha esperanza, sobre todo lo que hemos conocido en los últimos días y semanas, doctor Málaga, es el aumento de la enfermedad. Incluso el Colegio Médico del Perú hablaba de que ya en regiones como Piura y Lambayeque se puede hablar de una segunda ola. Ayer la propia ministra de Salud, Pilar Macetti, dijo que esto pareciera ya el inicio de una segunda ola. ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? Independientemente como que se le llame, yo creo que lo que viene es complicado. De hecho, no tenemos ya camas de hospitalización en UCIs. Es cierto que se avanza muchísimo en infraestructura hospitalaria, en equipos de alto flujo, sí, que antes no usábamos, ahora sí usamos en los hospitales, que nos dan algún alivio, pero nuevamente lo que viene es duro, así que hay que seguir cuidándose. Como decía el doctor More, independientemente no vamos a estar seguros hasta que no terminemos la vacunación, y veremos incluso ahí veremos aún qué pasa, porque como hablamos en un momento no sabemos cuánto tiempo va a durar esa inmunidad. Entonces creo que hay cosas en nuestra vida que van a tener que cambiar, y hay cosas que aprovecho para decir que creo que nunca se han hecho en el Perú, ¿no? Por ejemplo, hacíamos una encuesta que estamos tabulando para publicarla, en personas que están hospitalizadas. Yo trabajo en el hospital COVID de Cayetano Heredia,
Y les preguntábamos a los pacientes, señor, ¿y usted cuándo empezó sus síntomas? Por decir, ¿no? Hace 7 días. Cuando empezaron sus síntomas, ¿usted qué pensaba? Que tenía una gripe, que tenía una alergia, que tenía una bronquitis. O sea, y nos llama la atención porque, digamos, 10 meses después, la gente ya tendría que estar, y los médicos tendríamos que estar interiorizados de que cualquier síntoma respiratorio puede ser COVID hasta que se muestre lo contrario. La siguiente pregunta era, ¿y usted qué hizo entonces? Me tomé mi Panadol y me fui a trabajar. ¿Y en qué iba a trabajar? En transporte público, en colectivos. Entonces la gente no ha interiorizado que, así como decía el doctor Mole, que usemos nuestra máscara cuando estamos diciendo, oye, si tengo un síntoma respiratorio puedo contagiar, y me quedo en mi casa y veo la forma de claro, es cierto que hay gente que no puede quedarse en la casa, estamos de acuerdo con eso, pero la gente tendría que interiorizar de que si tiene una enfermedad puede contagiar a los demás, y creo que es un mensaje que hasta ahora no se ha dado a la población, de que cualquier síntoma respiratorio que tengan puede ser COVID, y que si tienen pueden contagiar a sus seres queridos, a sus familias, a sus compañeros de trabajo. Entonces lo ideal sería que interioricemos también ese tipo de prácticas para nuestra vida. Y lo que viene es duro porque ya el hecho de que no tengamos suficientes camas de UCI ya implica que hay personas que necesitando UCI se van a quedar fuera de la UCI y por lo tanto vamos a empezar a tener la mortalidad y contemplando agonías, que es lo que menos nos gusta a los médicos que trabajamos en la primera línea. Perfecto, no, es cierto. Tiene que ver mucho con nosotros, como bien dice doctor Málaga, ¿no? De cómo asumimos o cómo nos asumimos frente a la enfermedad y la conducta justamente que tenemos frente a esta pandemia. Pero bueno, hemos conversado con el doctor Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia, y el doctor Juan More Bayón, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en inmunología. Muchas gracias para ambos por estas luces que nos dan de los anuncios que ha hecho el día de hoy el presidente de la República, Francisco Sagasti. En enero llega 1 millón de dosis de vacunas contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm. Se han logrado acuerdos importantes también con AstraZeneca Oxford. Con esa reiteración nos vamos a una pausa. No se vayan porque venimos para hablar ya del otro proceso. Ok, se llegaron a los acuerdos. ¿Qué viene ahora? Tienen que llegar las vacunas, cómo va a ser todo el proceso de distribución, la logística, cuán complejo es todo eso para un país como el Perú. Tenemos experiencia en vacunación, no la tenemos, qué vamos a necesitar, todo eso después de la pausa.